Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo episodio en este canal de Natu y Dani. Gracias por estar ahí del otro lado. En el capítulo de hoy vamos a estar hablando de un versículo en particular sacado del contexto, pero antes de poder entrar, te agradezco ahí, te agradezco tu tiempo, que sé que es muy valioso, y quiero hacer una aclaración acerca de este canal. Siempre lo que vamos a estar tratando es descubriendo las verdades de la Biblia en su contexto, porque es el manual que nuestro Creador nos dejó para nuestra vida. Así que siempre va a ser basado en la palabra de Dios, eh, y también siempre va a haber datos científicos, datos neurológicos, siempre a complementando de que todo lo que la palabra de Dios dice hoy por hoy, la ciencia comprueba muchas cosas del consejo de la palabra de Dios, cómo nos benefician a los seres humanos. Así que en este episodio vamos a estar hablando de la carta de Pablo a los Corintios, la primera carta, específicamente del capítulo 14, del versículo 34, que creo es un versículo que se sacó mucho de su contexto original cuando Pablo da este consejo, ¿no? Y se malinterpretó mucho. Con esto de alguna manera se logró hacer que la mujer no pudiera ejercer el ministerio, sobre todo en las iglesias más conservadoras. Así que bueno, vamos a entrar un poquito en contexto, en el contexto cultural, ¿no? El trasfondo cultural, porque todo tiene un trasfondo en el que Pablo escribe, y el contexto cultural es el trasfondo de la iglesia de Corintio y de los habitantes de Corintio, esta ciudad que era griega, pero también parte romana, porque el emperador Julio César la conquista años antes del ministerio de Cristo, no antes de Cristo. La conquista, entonces esta ciudad de alguna manera también era parte romana y gozaba de beneficios que otras ciudades no gozaban. Por el mismo hecho de ser parte romana, entonces tenía ciertos beneficios. Los habitantes de Corintio, de esta ciudad de Corinto, gozaban de una élite muy importante, de una buena clase social, de una buena economía, y todo tenía que verse hacia el afuera, ¿no? Ellos siempre estaban pensando cómo me ven los demás, qué piensan los demás, se ocupaban mucho de la apariencia externa, muy parecido quizás a parte de nuestra cultura hoy, de nuestra sociedad, ¿no? Que mucho valida lo exterior, que todo es lo importante, lo que se ve, cuántos contenidos en las redes, que lo importante es verse bien, aparentar uno estar pleno, estar felices, pero cuando esa cámara se apaga hay soledad, hay vacío, hay insatisfacción, pero todo es el mostrar, ¿no? El poder mostrar hacia la afuera. Bueno, muy parecido a esa ciudad de Corinto, donde las damas se vestían de una forma elegante, con unos peinados exuberantes, ostentosos, para mostrar que pertenecían a cierta clase, porque para ellos era muy importante. También había el templo, un templo griego donde se adoraba a dioses griegos, diferentes dioses, y en este templo había mujeres que vendían su cuerpo como una forma de adorar a esos dioses. Entonces, en todo este trasfondo cultural, Pablo llega y permanece un año y medio hablando acerca del Evangelio. Cuando Pablo llegó, fue bien recibido, porque también los corintios estaban acostumbrados a unos maestros griegos que le llamaban sofistas, quienes tenían dinero, una buena posición económica, pagaban a estos maestros y aprendían de ello, copiaban su modelo, su manera de vestir, ¿no? Hacían también que sus hijos fueran instruidos por estos maestros, y muchas veces estos maestros se paraban en las plazas y cobraban para poder dar sus enseñanzas, para brindar su elocuencia, eran muy bien preparados y de esta manera solventaban su vida. También en la ciudad de Corinto se jugaba juegos, entonces era una ciudad que atraía a muchos, también la mejor élite de los griegos acudía a estos juegos, se hacían fiestas en las casas de la gente importante, donde solo las personas de una élite elevada, de una posición económica, se codiaban entre sí. Ahí estaban los políticos,
los que participaban en estos juegos, se daba toda clase de libertad y placer a la carne, a los deseos sexuales, a los deseos de los ojos, bueno, a todo lo que tuviera que ver con esta forma de vida, con esta manera de mostrar que eran más que los demás. Pablo cuando llega predica el Evangelio, a diferencia de estos maestros sofistas, él no cobraba por anunciar el Evangelio, no hablaba de sí mismo, sino que hablaba de este Cristo resucitado. Entonces da a conocer el Evangelio, muchos al oírlo se convierten al cristianismo, pero Pablo luego de este año y medio le toca viajar, entonces la iglesia que ya estaba fundada comienza a sufrir una decadencia moral, espiritual, desorden en los cultos. Y Pablo en esta carta, él intenta poner orden en todo esto, intenta dar su consejo como apóstol. No olvidemos que los corintios no contaban con las escrituras como nosotros contamos hoy, sino que era la enseñanza de los apóstoles que se iban pasando, que se iban estableciendo como reglas. Entonces, cuando Pablo se va y ocurre todo este desorden, una mujer destacada de la ciudad, Chloe, le envía una carta porque ella deseaba, y un grupo de los de Corintio deseaba que la iglesia volviera a ser una iglesia saludable espiritualmente, moralmente estable, que se corrigiera los errores que se estaban dando. Entonces Pablo en la carta toca el tema del sexo, toca el tema de la cena del Señor, toca el tema del desorden que había en los cultos y el tema de la resurrección. Son los 4 temas, por así decirlo, principales que él trata en esta primera carta. Y hoy nos vamos a abocar en esto, en el desorden del culto, al cual Pablo corrige este desorden, en el cual se da este versículo que se malinterpretó, sobre todo en las iglesias más tradicionales, en nuestra América Latina, que viene de un trasfondo cultural machista. Entonces este versículo se malinterpretó pensando y haciendo decir algo que la palabra de Dios no dice. Entonces, mi deseo de este lugar no es de una manera contender, no es juzgar, sino que la palabra de Dios sea entendida en su contexto, que nos traiga vida y claridad, porque el Señor nos prometió esa vida en abundancia hacia el interior, hacia lo que nos rodea. Entonces poder comprenderla, porque si nosotros sacamos un versículo, como dice mucho, fuera de su contexto, lo podemos usar como un pretexto para que la palabra de Dios diga algo que realmente no está diciendo. Y esto es peligroso porque se llaman doctrinas que no son sanas, sino doctrinas que enferman a las personas, que le hacen vivir el Evangelio de una manera errada y que terminan en una religiosidad, y no en una relación con Cristo. Entonces el versículo, para entrarnos, es en el capítulo 14, el versículo 34, este versículo central que hoy vamos a desarrollar, y dice: guarden las mujeres silencio en la iglesia, otro dice en la congregación, pues no les está permitido hablar, que estén sumisas como lo establece la ley. Entonces, ¿por qué Pablo hace esta prohibición de alguna manera? Bueno, se daba que las mujeres griegas que se habían convertido al cristianismo, gozando de esta libertad en Cristo, comenzaban a hacer preguntas a sus esposos en medio del culto. Si uno ve versículos antes, habla de todo el desorden que se daba, desorden de que todos hablaban en lengua, todos profetizaban cuando querían, otros enseñaban. Las mujeres preguntaban a sus esposos, en ese entonces no se sentaban uno al otro, sino que las mujeres tenían un lugar y los varones otro lugar. Y las reuniones se celebraban en las casas, se celebraban muchas veces en lugares públicos, y todo esto generaba un desorden, por lo cual Corinto se destacaba, la iglesia de Corinto se destacaba por el desorden que había, no era algo de halagar, sino por eso Pablo corrige. Entonces las mujeres predominaban en este mundo greco-romano el pater familia, que era el hombre tenía la autoridad y la mujer no podía objetar. El hombre decidía en cuanto a los hijos, en cuanto al hogar, en cuanto a las finanzas, bueno, en cuanto a la vida de su esposa. Todo de la autoridad estaba sobre el hombre.
Y Pablo respeta esta forma cultural, que no es bíblica, pero que era de la cultura. Pablo la respeta, pero Pablo de alguna manera da a entender que si una mujer cristiana, en este contexto en que las mujeres no hablaban de alguna manera así en público, en la cultura, no en la iglesia, sino en la cultura, se iba a dar como un mal testimonio, una mala forma, que no es la cultura nuestra hoy. Entonces, como se daba este desorden, usted imagínese, en medio del servicio, una mujer se levantaba, quería preguntarle algo a su esposo referente a esta vida cristiana, referente a esta nueva vida que tenían en Cristo, cómo se manejaban hacia la afuera, qué debían hacer ahora, en pleno culto. Lo hacían de una manera con una voz elevada, entonces imagínense, uno hablaba en lengua, por acá los gritos, la mujer que se levantaba y hacía preguntas porque el esposo, los hombres generalmente estaban mejor académicamente, mejor preparados, sabían más. Entonces, por querer preguntar en ese momento que no era el oportuno en el servicio, se generaba un desorden. Y Pablo dice, si hay un incrédulo que ve toda esta situación, todo este desorden y toda esta forma de la mujer como pareciera una falta de respeto hacia esa autoridad del hombre en esta cultura, iba a ser un estorbo para que esas personas griegas o judías conocieran a Cristo. O sea, sería un impedimento. Por eso Pablo ordena al hablar en lengua, ordena y no solamente dice a la mujer que guarde silencio, sino que dice que pudiera aprender en casa, si había algo para preguntarle a su esposo referente a la vida cristiana, referente a sus dudas, lo pudiera hacer, pero que el servicio no era generalmente el lugar para hacer, no era la forma apropiada de hacer porque generaba un desorden. Y Pablo, versículos antes, en el 27 y en el 30, él dice, si se habla en lenguas, que hablen dos o cuanto mucho tres y por turno. Y si hay alguien que interprete. Si no hay intérprete, dice mejor guarda el silencio. Así que Pablo diría aquí que está silenciando las lenguas o silenciando al hombre que está hablando en lengua. Pero Pablo dice, si no hay, mejor que hable para sí. Porque el espíritu de uno habla misterios con el espíritu de Dios y no edifica la iglesia, no edifica a aquellos que no conocían a Cristo. No tenía un fruto el hablar en lengua. Entonces dice, hágalo para sí mismo. Esa es la intención de Pablo. Así que Pablo también, si uno sacaría eso de contexto, diría que está callando las lenguas, diría que está callando al hombre que está hablando. Pero Pablo dice, no, esto se debe dar en un desorden. Y si hay alguien profetizando, dice el versículo 30, pero alguien recibe revelación, que el que profetiza ceda la palabra a ese que en ese momento había recibido una revelación. ¿Por qué? Para que haya este orden, para que no sea uno dando una revelación, el otro profetizando que era enseñar la palabra de Dios, otros hablando en lengua y se diera este desorden. Entonces diríamos que también ahí Pablo está callando a los hombres, lo cual no es así. Pablo dice, en este contexto de culto, en esta ciudad, en esa época, con ese trasfondo cultural, con las creencias y costumbres de esa cultura, Pablo dice, mejor es que la mujer, en ese contexto, guardara silencio y hiciera sus preguntas oportunas en casa. Pero no quiere decir que la mujer no enseñaba, porque Pablo destaca a Priscila, Aquila, que eran sus servidores y compañeros, dice en otro pasaje, o sea que había mujeres, había una mujer involucrada en el ministerio. Pablo destaca la vida de la abuela y de la mamá de Timoteo como mujeres que habían sido enseñadas, que enseñaban, y destaca muchas otras encargadas de obra, o sea, pastoras de esa congregación, que servían, que ministraban la palabra, que predicaban. Y en este versículo ha dañado mucho en la iglesia, ha dañado mucho, sobre todo las iglesias muy tradicionales han hecho mucho hincapié para decir que la mujer no puede tener roles en la iglesia de autoridad, que la mujer no puede ser pastora, que no puede enseñar, que no puede predicar, porque la mujer calle o guarde silencio en la iglesia. Y es un versículo que se sacó del contexto y que de alguna manera frenó los dones que el Señor dio a las mujeres, porque Dios no hace distinción entre hombre y mujer. Pablo lo dice en una de sus cartas, dice, en Cristo no hay mujer ni hombre, esclavo
ni libre, griego ni judío, sino que todos somos de alguna manera amados y utilizados en el ministerio sin excepción. Todos somos iguales a los ojos de Dios y a todos sin distinción de género. Dios nos dio dones, nos dio capacidades, nos dio talentos. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. Entonces, ese es el contexto de este versículo donde Pablo le dice a las mujeres que guardan silencio, como también le dice versículos antes a los otros hombres que también guardan silencio en determinado tiempo. ¿Y cuál es el principio? Usted dirá, bueno, ¿y cómo lo aplico? Entonces no es aplicable para el día de hoy, no nos sirve para hoy. Claro que sí. El contexto y el principio que se saca de este versículo es que nuestros servicios, nuestras reuniones deben ser en orden, para que si entra un incrédulo no sea de alguna manera perturbado o molestado y que no pueda escuchar el mensaje. Porque si escucha la palabra de Dios a alguien que no conoce, el Espíritu Santo trae convicción y esta persona llega a conocer a Cristo y de alguna manera entra a vivir esa nueva vida, como nos habrá pasado a muchos de nosotros, quizás que conocimos a través de una reunión la palabra del Evangelio y fuimos transformados a través del Espíritu Santo. Pero si hay un desorden, el Espíritu Santo de alguna manera está dispuesto, pero la persona no se va a disponer a escuchar por el desorden que hay. Entonces el principio que se saca para el día de hoy es que nuestros servicios deben ser ordenados, que el centro del servicio debe ser Cristo. La intención es comunicar la palabra de Dios, el mensaje, predicar a Cristo, que también sigue vigente las profecías y el hablar en lengua, pero todo en un orden, todo si hay interpretación también. Entonces sacamos este principio, que debe haber un orden en nuestro servicio, para que aquel que no conoce a Cristo pueda conocerlo, para que pueda tener ese encuentro con el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que trae la convicción, el que confronta a la persona, el que ministra y el que de alguna manera le revela a Cristo para que pueda acceder a esa nueva vida. Esa es la intención. Muchas veces también lo que nosotros aprendemos culturalmente, en nuestra cultura, como en nuestra cultura de hoy, que se destaca la belleza física por sobre todas las cosas, el valor, la popularidad, donde a través de las redes muchos se han hecho populares y han establecido creencias, formas, estilos de vivir, y de alguna manera uno va asumiendo o va consumiendo y va creyendo que esa es la vida, o que si no tengo eso que se muestra en las redes, no soy feliz, que mi objetivo es obtener eso, verme de tal manera, físicamente, intelectualmente. Pero muchas veces lo que nuestra cultura nos enseña, que hay muchas cosas buenas en nuestra cultura latinoamericana, pero también muchas otras no son. Muchas otras van en contra de la palabra de Dios. Entonces, así como los corintios, eso que aprendieron en su cultura, querían volcarlo en la iglesia de alguna manera y generó todo este desorden, generó una vida moral corrompida, y la iglesia se comenzó a desmoronar y no comenzó a ser luz para los que estaban en tiniebla, no fue sal para aquellos que no tenían sabor en su vida. Entonces Pablo ordena esto, y hoy nosotros también, si algo culturalmente se nos ha enseñado o lo adoptamos o lo aprendimos desde nuestra juventud o niñez, debemos comprobar en la palabra de Dios. La palabra de Dios contextualizada siempre tiene algo para decirnos, siempre es aplicable al día de hoy y lo será por generaciones, porque no cambia, sigue vigente, tiene validez la palabra de Dios para nosotros. Entonces, cuando nosotros contextualizamos, bueno, mi cultura o en mi hogar aprendí de cierta forma, pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué me dice Dios a través de su palabra? Si eso, lo de mi cultura está bien, lo de mi crianza está bien. A veces quizás fuimos criados en hogares donde el doble sentido era lo común de hablar, donde la forma grosera de contestar, en un hogar quizás donde había grito, había maltrato físico, psicológico o emocional, y adoptamos y pensamos que esa forma de vivir, o eso que se nos enseñó, quizás que crecimos en un hogar muy idólatra en diferentes aspectos,
Y entonces cuando venimos al Evangelio, cuando nos llega la buena noticia, cuando aceptamos a Cristo y conocemos su palabra, nos damos cuenta que eso que se nos fue enseñado, quizás no todo estuvo mal, pero mucha parte estuvo mal y eso yo debo cambiar. Y eso es lo que la palabra de Dios hace. Comienza a renovar la mente, a mostrarnos la verdad de las Escrituras y yo decido obedecer y ser transformada por lo que dice la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, sacamos esta enseñanza, este principio para nuestras vidas, de que aquí Pablo no intentaba silenciar a las mujeres, que no intentaba detener el hablar en lengua, sino que deseaba establecer un orden para los corintios, para que así como ellos habían creído en el Evangelio, otros que todavía no creían pudieran creer, que otros pudieran escuchar la noticia de Jesús. Y es un desafío para mí y para ti de que otros a través de nuestras reuniones puedan conocer a Cristo, que no es simplemente ir y emocionarnos nosotros, sino que vamos para dar nuestra adoración a Dios, para ser instruidos en la palabra de Dios, pero también para que otros conozcan el Evangelio, para que a otros también les resplandezca la luz de Cristo. Es el desafío de cada uno de nosotros, dar a conocer a Cristo y que en nuestras reuniones predomine el orden, para que sea de bendición a otros, para que otros puedan oír el mensaje. Y ante Pablo de dar esta salvedad y de continuar, ¿no?, explicando y corrigiendo, Pablo dice, yo les muestro un camino mejor, dice en 1 Corintios 13, que es el amor. Todo podemos hacer, pero si no tenemos amor no nos sirve. Siempre en nuestro corazón debe estar el amor de Cristo y que todo lo que hagamos sea en ese amor, sea para darle gloria a Él. Entonces Pablo dice, la intención es eso, que estén unidos. No intenta silenciar a uno o a otro, sino traer orden para ser de bendición a aquellos que no conocen. Y esa es la intención y espero que de alguna manera este video, si te fue útil, si te sirvió, si te aclaró algunas dudas, que lo puedas compartir quizás con otro que tú dices, quizás a esta persona le puede servir para de alguna manera aclarar, traer claridad a veces a esta forma de pensamiento, esta forma que ya se hizo una creencia en muchos y que a veces cuesta romper porque se formó un camino en nuestro cerebro y eso necesita ser renovado y cambiado por el Espíritu Santo. Que lo puedas compartir, que si te gustó les puedas dar un me gusta, que puedas quizás en los comentarios, si te quedó dudas, algo que aclarar, lo puedas dejar ahí, que luego estoy respondiendo en los comentarios, que si quizás de alguna manera te ayudó, lo puedas también escribir. Y no te olvides suscribirte al canal, que es gratis, y así cuando estemos subiendo contenido puedas acceder al mismo. Así que te agradezco tu tiempo, que sé que es valioso, que Dios pueda bendecir, que Dios lo que resta de esta semana pueda darte bendición, pueda abrir las puertas que estés necesitando y puedas saber y desafiarte a estudiar la palabra de Dios, a tener una Biblia de estudio siempre a mano, a buscar material que de alguna manera te pueda ayudar para interiorizarte y que siempre la palabra de Dios esté en su contexto. Te va a traer claridad, te va a traer renuevo, te va a traer gracia. La palabra de Dios nos ayuda a vivir esa vida en abundancia que Jesús nos prometió. Gracias por estar ahí del otro lado, que Dios te bendiga y nos encontramos la próxima. Adiós.